corazón. Gloria a Dios. Y esto, bueno, nos llena de esperanza y de alegría porque vemos a un Dios que da oportunidades. Diga conmigo, el Señor da oportunidades. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ama y Él nos da oportunidades. Y creo que toda persona, al menos en nuestro contexto en general y en gran parte del mundo, no se va de este mundo sin tener su oportunidad de recibir a Cristo como el Salvador de su vida. Y pensando en esto de las oportunidades, yo los quiero animar a ustedes a que no se rindan cuando una persona quizás les dice que no, porque en algún momento le puede decir que sí. Y quizás usted es el primero o el segundo que le viene hablando del Señor, pero vendrá un tercero y un cuarto, y en algún momento quizás por determinada circunstancia esa persona ata cabos, ¿no es cierto? Dice, no es casual, ya es la tercera persona que me habla. Y ahí entonces la persona puede interpretar que es Dios que lo está llamando. Y puede abrir su corazón. Entonces uno no se tiene que rendir y uno tiene que entender que Dios da oportunidades a todos. Y son varias oportunidades que el Señor nos da. Amén. Y quiero justamente compartiendo esto de las oportunidades. Hablábamos ayer con Emi y íbamos para Moreno y Emi me decía, qué bárbaro, qué cosa que convivimos entre la vida y la muerte. Y yo le digo, bueno, por eso es que predicamos el Evangelio, porque no estamos para siempre acá. Y si yo le tengo que abrir mi corazón a usted, le voy a decir totalmente sincero qué es lo que me ha hecho ser cristiano y sostenerme en Cristo todos estos años. No ha sido la sanidad divina, porque aunque es una razón muy válida acercarse a Cristo para ser curado, sanado, porque Él sana, ¿cuántos dicen amén? No encuentro que sea la razón más poderosa, aunque la persona que está enferma obviamente es una razón muy poderosa y muy meritorio buscar al Señor por sanidad y el Señor sana. Otros se acercan al Señor por liberación. Por tormentos, ¿no es cierto? Entonces, ahí, si hay cuestión de espíritus o cosas, el Señor libera, gloria a Dios. Pero en mi caso particular, no ha sido por este motivo que me he sostenido en Cristo. Hay otras personas que, sobre todo hoy, buscan del Señor para sacar su mejor versión, una versión de un cristianismo coach, ¿verdad? Como diciendo, bueno, vamos a sacar tu mejor versión. Y es verdad, cuando te acercas a Cristo, el Señor saca tu mejor versión. A través del Espíritu Santo podés ser mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto tampoco no es lo que a mí por ahí más me llama la atención del cristianismo. ¿Quiere que le diga lo que más me llama la atención del cristianismo? Es saber que me voy a morir. Es saber que si el Señor no viene antes, todos vamos a un día pasar por el valle de sombra de muerte. Y lo único que en ese momento habrá valido la pena es haber conocido a tiempo a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso sé que Dios da muchas oportunidades. A veces te sana y es una oportunidad. A veces te libera de demonios y es una oportunidad. A veces vos notás el cambio, el antes y el después, tu mejor versión, como decimos. Y gloria a Dios, porque también es cierto y es verdad. Pero finalmente creo que lo más importante es saber que en Cristo Jesús no solamente hay vida en abundancia acá, propósitos en la tierra, sino que vos tenés esperanza de vida eterna cuando te toque partir. Entonces, hablando de las oportunidades que Dios nos da, vamos a Marcos capítulo 16, verso 5. Ahí tenemos el caso de una persona, de Pedro, o Simón, como usted le quiera llamar. Todavía ahí le decían Simón, a veces le decían Pedro, a veces Simón, pero Simón es Pedro. Y él había perdido una oportunidad. Diga conmigo, perdió una oportunidad. Estaba defraudado, se sentía triste, estaba como aniquilado anímicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque Pedro era la persona que a veces reaccionaba sin pensar. Pedro era el tipo que
primero hacía y luego percibía. Y Pedro tiene muchas cosas muy buenas, pero también se mandó sus buenas metidas de pata. Porque, por ejemplo, tenemos cosas tremendas que Pedro hizo, como caminar sobre el agua, o tener la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tenía momentos de brillantez y a veces había momentos que hacía todo mal. Por ejemplo, cuando Jesús se transfiguró ahí en el monte de la transfiguración y estaban junto a él Moisés y Elías. Y Moisés y Elías habían partido, se habían ido en cuerpo, alma y espíritu. Y ahí estaban Elías y Moisés y Jesús transfigurado. ¿Qué significa transfigurado? Que se brillaban, como que brillaba un resplandor. ¿Y qué se le ocurre a Pedro? Hagamos una choza de ramas para estar acá, siempre. Una enramada, dice, para poder estar juntos y recibir a Moisés y a Elías y a vos, Jesús, y estar acá. ¿A quién se le ocurre eso? Jesús como que hacía, no, Pedro, no, ¿cómo va a hacer una choza de ramas? Y era ridículo. Pero a Pedro se le ocurrían cosas así. De pronto, también cuando Jesús anuncia que era necesario padecer y morir, y allí entonces estamos ante una situación que Pedro dice que de ninguna manera te acontezca esto. Y el Señor advirtió que no era Pedro, sino que ahí estaba el enemigo usando a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Se habrá sentido re mal Pedro, que de pronto lo terminaba de halagar Jesús por una cosa y ahora lo estaba tratando de Satanás. Y ahí andaba Pedro medio con la cola entre las patas, como diríamos, porque a veces hacía cosas buenas y a veces cosas malas, pero donde sí podríamos decir que se mandó una fue cuando aquella noche que Jesús fue arrestado e iba a ser entregado, que lo negó 3 veces al Señor. Y él pensaba que estaba a la altura y a la capacidad de poder morir junto con Cristo. Y el Señor le dice, Pedro, ¿qué estás diciendo? Si esta noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces en esta noche. Algo inconcebible para él. Sin embargo, cuando terminó casi esa noche y el gallo cantó, ya lo había negado 3 veces a su Señor. Y encima, en el medio, le había terminado de cortar la oreja a un soldado, a Malco. Pedro, cuando vio a Jesús crucificado, se dio cuenta que ya no había chance, que Jesús se había ido, que Jesús había partido, sabiendo que Pedro lo iba a negar 3 veces. ¿Sabés lo que es haber dejado todo y haber vivido 3 años como en una especie de seminario intensivo con el mejor maestro y el mejor Señor? Haber experimentado milagros, haber caminado por el agua, haber sanado enfermos, haber echado fuera demonios, haber visto a Jesucristo. Vivía con Jesús y el resto de los discípulos mañana, tarde y noche durante 3 años. ¿Quién no quisiera un seminario así? ¡Wow! Sin embargo, él tenía un fin o la sensación de que había terminado todo eso de una manera terrible y amarga, donde él había fracasado. ¿Por qué? Porque él había negado a su Señor y había visto a Jesucristo. Podríamos decir que todos sus discípulos quedaron como traumados por verlo a Jesús muerto como murió. Porque fue tremendo la forma en que murió Jesús. Y ellos no se la esperaban, aunque Jesús lo advertía y lo decía, ellos no eran conscientes del nivel de muerte que iba a tener Jesús. Para ellos fue choqueante, fue traumático, hermano, créamelo. Estaban destruidos anímicamente, espiritualmente y sobre todo Pedro, diga conmigo, sobre todo Pedro. Porque fue el que lo negó 3 veces. Bueno, Judas ni hablar, era el que lo traicionó directamente, pero Pedro, él no esperaba de él una reacción así. Y nosotros muchas veces no estamos a la altura de la circunstancia tampoco. A veces nosotros también fallamos en la oración, a veces también en algún momento hemos quizás negado al Señor a alguien. En determinado momento nos sentimos débiles, sentimos que somos flacos, flojos, y nosotros también podemos
Decís, Señor, ¿qué pasa con mi matrimonio? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué está pasando en mi salud? ¿Qué está pasando en mi economía? ¿Qué está pasando? Porque no doy con el perfil. No alcanzo al nivel que podría tener o que la Biblia dice que debo tener. Y quizás uno se siente mal, pero recuerden bien, el Señor es un Señor de oportunidades. Diga conmigo, Él me da oportunidades. Y lo maravilloso del Evangelio, que es buena noticia, no solo porque lo más importante que Cristo vino por nosotros, sino que el Señor es un Señor personal e individual. Él nos atiende en forma personalizada. Y cuando Él te atiende, Él sabe perfectamente lo que hay en tu corazón, por lo que estás pasando, cuáles son tus límites, por qué hiciste lo que hiciste, y Él, como conoce, te puede dar oportunidad nueva. ¿Cuántos quieren aprovechar una oportunidad nueva en el Señor? Quizá hay una oportunidad nueva en lo sentimental, quizás hay una oportunidad nueva en lo económico, debe el Señor tener una oportunidad en lo físico. El Señor brinda oportunidades porque Él es bueno. Vamos al pasaje. Para ubicarlos en este pasaje que vamos a leer, Jesús había muerto, como decíamos. Muy evidente que murió, fue patético, podríamos decir, horroroso. Muy violento. Ninguna película se asemeja, quizá la más que puede ser más real es La Pasión que hizo Mel Gibson. Pero La Pasión refleja el sacrificio físico, pero además a eso sumale la carga espiritual que recibió Jesús en ese momento, aparte de lo físico, lo espiritual. Marcos capítulo 16, versículo 5, está Pedro y los discípulos obviamente aturdidos, pero al tercer día el Señor se levanta de la muerte, resucita. Y acá viene este relato, cuando las mujeres van al sepulcro y se encuentran con un ángel que les dice, Jesucristo vive. Vamos a leerlo juntos, ¿qué les parece? Marcos capítulo 16, verso 5. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron estas mujeres, ¿no? Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos. Mírenme ahora. Y a Pedro. Es como que el ángel, vayan y díganle a sus discípulos. Y se da vuelta y dice, y a Pedro. Ahí usted tiene una joyita, algo muy particular en la palabra, que usted le da la idea de qué personal que es Dios. Diga conmigo, mi Señor es un Dios personal. Y el Señor sabía que Pedro en particular estaba pasando un momento muy, muy difícil. Quizás vos hoy estés pasando un momento muy difícil. O podrías pasar un momento muy difícil y no te tenés que olvidar que el Señor es personal. Amén. Y dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Y entonces ahí va a estar con los discípulos. El Señor resucitó. Gloria a Dios. Hoy estamos celebrando su resurrección, su sacrificio, pero también que Él no quedó muerto, sino que Él vive. Y en esto yo quería aclararles que Jesús es Salvador de no solamente de los que mueren después de Él, sino que Jesús es Salvador de los que murieron antes que Él. ¿Cómo se salvaron las personas del Antiguo Testamento? No se salvaban cumpliendo la ley, aunque sí en la teoría y en el requerimiento de Dios a través de la ley dada a Moisés, antes de Cristo, tenían que cumplir la ley. Pero ¿quién la pudo cumplir a rajatabla a toda la ley? Nadie. Entonces, ¿quiénes se salvaban? Morían esperando un Salvador. Por eso David, 1200 años antes de Cristo, decía, yo sé que mi Redentor vive.
Aún no había venido como hombre Jesús, pero él sabía que había sido profetizado ya desde Génesis un Salvador para la humanidad. Yo sé que mi Redentor vive y no dejará para siempre mi alma en el Seol. Ellos morían, iban al Seol, que significa tumba. Entonces, Jesucristo, cuando murió y resucitó, resucitó primero él, pero junto con él resucitaron los que habían muerto antes que él. Diga conmigo, ahí tenemos la primera resurrección. Jesús es Salvador de todos los que murieron antes de él. Y él también es Salvador y Señor de todos los que vamos a morir después de él. Y si alguno de ustedes no me puede creer, vamos a Mateo. Yo sé que cree, ¿no? Pero no crean en mí, crean lo que dice la Biblia, mejor. Mateo, ahí al final de Mateo, último capítulo, Mateo 27, anteúltimo capítulo, versículo 50. Jerusalén fue invadida por los muertos vivos. Por la gente que mira que quizás YouTube no entiende nada, pero usted va a entender. No solamente apareció vivo Jesús, no solamente él apareció vivo en Jerusalén, a más de 400 personas se le apareció vivo Jesús. Dice la Biblia con pruebas indudables. En la versión Reina Valera usted va a descubrir que dice con pruebas indubitables, que significa indudables, incuestionables. Fue tan real que, pero no solamente apareció él, sino que aparecieron los muertos que habían muerto esperándolo a él antes, que también recibieron resurrección en espíritu, diga conmigo, en espíritu, alma y cuerpo. Usted cuando se ha llevado a la presencia del Señor, usted va a ir en espíritu, alma y cuerpo glorificado. Y el pasaje para que usted vea, yo pensé que era Jesús nomás que había resucitado. No, resucitaron con él. ¿Y a dónde fueron todos los muertos recién vivitos? Resucitados. No como la película que son tipo zombie que quieren comer cerebro. No ese tipo de muertos. No, son muertos con un cuerpo glorificado. Muertos que han sido levantados de la muerte. Porque Jesús le vino a arrebatar las llaves de la muerte a Satanás. Estuvo 3 días venciendo la muerte y el Señor, que es el Señor de la vida, se levantó, pero no se levantó él solo, levantó a todos los que habían muerto antes que él. ¿Y a dónde se fueron todos? ¡Hey, muchacho! Gracias, Señor, yo sabía que no ibas a dejar para siempre mi alma en el Seol. Bueno, entonces vamos todos a Jerusalén. Y en Jerusalén se aparecieron los muertos de antes y la gente los veía. Fue una bomba atómica espiritual. Desconcertó a todo el mundo. ¿Usted por qué cree que los discípulos después se animaban a hacer lo que uno no se imagina? ¿Por qué entregaron su vida? ¿Por qué lo dejaron todo? ¿Por qué el Evangelio en solo 10 años ganó y conquistó toda la zona del Mediterráneo y el norte de África? Porque fue tremendo, diga conmigo, fue tremendo. Había una convicción, había una fe, había una certeza de que la muerte había sido destruida, había sido vencida la muerte en Cristo Jesús. No solamente Él se apareció, sino que además se aparecieron otros. Vamos a leerlo ahí en Mateo capítulo 27, versículo 50. Y dice así, mas Jesús, ahí Jesús estaba muriendo, ¿no? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ya crucificado, ¿no? Entregó el espíritu. Ahí diga conmigo, se murió. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Hubo un terremoto también. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, ¿quién? Los muertos, hermano. ¿Quiénes salen de los sepulcros? Los muertos. Dice, y saliendo de los sepulcros, y acá detalla cuándo es que salieron. Dice, después de la resurrección de él,
después de la resurrección de Jesucristo, se abrieron los sepulcros y también salieron, no solamente Jesús salió del sepulcro, sino que los que habían muerto esperándolo a él salieron de los sepulcros y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes? Los que habían muerto. Fue un sacudón, hermano, que yo no lo vi todavía en ninguna película, pero estaría para hacerla. Impresionante. Los discípulos veían muertos, la gente comentaba, me visitó la abuela. Pero no ahora que te visita la abuela y las sillas se mueven y no es la abuela, hermano, ahora tiene que reprenderlo, eso es otra cosa. Pero esto sí fue la primer resurrección. Diga conmigo, esta es la primer resurrección. La Biblia enseña que hay una segunda resurrección que todavía no ocurrió y también la Biblia enseña que hay una tercera resurrección después del milenio. Ocurrió la primera y nosotros esperamos la segunda. La primera resurrección de muertos lo encontramos acá, que Jesucristo es el protagonista y el que lidera esa primer salvación a todos los que habían muerto antes que él. Y además se presentan vivos ahí en Jerusalén. Imagínate, era un shock, ¿no es cierto? Pero había alguien que estaba con la cola entre las patas. Había alguien que andaba de capa caída. Había alguien que andaba deprimido y hasta había vuelto a la pesca junto con sus hermanos. ¿Quién era? Pedro. Pedro sabía que lo había negado al Señor y que él no era merecedor. Pedro estaba derrumbado, se le había caído la estantería abajo, hermano. Pedro consideraba que ya no había mayormente nada que hacer. Él le había fallado al Señor y Jesús había muerto sabiendo que él le había fallado. Y cuando el Señor se presenta vivo ante sus discípulos, dice que ahí estaba Pedro. Y el Señor tiene sentido del humor. Porque hablaba con uno, estuvo ahí lo de Tomás. Tomás también se quería autopreservar y decía, no, ya es demasiado para mi cerebro, mi mente, me tengo que preservar. Me dicen que ahora Jesús vive, yo no puedo creerlo. Hasta que no meta mi dedo, decía Tomás, y mi mano en su costado. ¿Sabe por qué dice la mano en su costado? Porque el tajo que tenía Jesús podía entrar una mano. La lanza romana era como una especie de lanza larga así y ancha así. Y entró en el costado, perforó todo su costado. Y Jesús estaba bien muerto. Y dice, hasta que no meta mi mano, como diciendo, era tan grande, yo vi el agujero que tenía acá, el tajo que recibió cuando entró el lanzazo, tan grande, que hasta que no meta mi mano y sepa que es él, no voy a poder creer. No es que Tomás no quería verlo a Jesús resucitado, es que por su integridad mental no le entraba en la cabeza que pueda estar vivo. Y cuando Jesús se aparece a los discípulos, Tomás hizo así. Y Jesús lo mira a Tomás. Porque Jesús, ¿qué ocurre con Jesús? ¿Y él ignora? Él sabe todo. Diga conmigo, él sabe todo lo que hay en mi corazón. Él sabe todo lo que pensás, él sabe todo, conoce tus temores, sabe cómo es que vos te sabés preservar. Y él se presenta a tu vida y hasta tiene sentido del humor. Y le dice, Tomás, vení. Y Tomás cae a tierra, así, ¡pum! Y dice, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice, Tomás, vení, dame tus deditos. ¿Querés poner tu dedito en mis agujeros en las manos y tu mano metela acá en mi costado? Y Tomás ya no hacía falta que haga eso. Por algo será que Tomás, que mal tildado como el incrédulo, después de una revelación así con su Señor, relátale su historia, que fue el primer misionero a la India. Y tanto predicó, que dice que no lo podían callar, lo amenazaron de muerte, lo estuvieron corriendo y él predicaba a uno, predicaba a otro, tanto que lo terminaron matando. Murió de una forma horrible, tipo Isaías, que lo cortaron por la mitad en un aserradero con una sierra porque Isaías no se callaba. Tomás no se callaba de hablar de su Señor que lo había venido a rescatar y le había dado una segunda oportunidad. Y en estas cosas que Jesús se aparecía, Pedro estaba ahí mirándolo así a Jesús, que no lo podía creer que estaba ahí, pero a la vez con la cola entre las patas, como digo yo.
sabiendo que le había fallado y sintiéndose tan mal. Y Jesús ahí hasta comió con ellos. Y uno quisiera saber cuál fue la charla, porque el Señor le había dicho, díganle a los discípulos que voy a verlo. Y a Pedro, diga conmigo, y a Pedro. Pero resulta que al principio Jesús no le habla y Pedro lo ve ahí. Y Jesús comiendo. Imagínate, si yo estuviese ahí, hermano, estaría mirando así como diciendo, ¿cómo si yo lo vi muerto y está ahí? Te darían ganas de hacerlo. Si es real. Y sí, Jesús comía. ¿Y qué miraría yo, Román, racional, viendo un cuerpo glorificado comer? Diga conmigo, cuando tengamos un cuerpo glorificado, vamos a poder comer. En el cielo vamos a comer y no se cae la comida, hermano. Cuando Jesús comía, yo lo que hubiese mirado es que parece que es Jesús, pero debe ser como un fantasma. Un holograma de Jesús. Como que, claro, es como que vos decís, este es Jesús y vos pasás la mano así, pasa para el otro lado. No es real. O es tipo, cuando usted tenga su cuerpo glorificado, hermano, usted no va a ser una sabanita que anda ahí flotando en el cielo. Ni va a ser un humito con ojos, tipo fantasmita. No. Cuando usted tenga su cuerpo glorificado, va a ser como parecido a este cuerpo, pero sin achaques, sin problema en la vista, sin problema en los músculos, sin problema en los huesos, sin problemas circulatorios, sin problemas respiratorios, sin parálisis. Y va a poder comer y la comida no se va a caer al suelo. Porque Jesús podía comer y comía ahí delante de ellos. Y ellos estaban así como diciendo, no puede ser si lo vimos muerto y ahora está acá. Y Pedro como que lo miraba y decía, ¿cuántos quieren saber cuál fue la charla de Jesús con Pedro? Ay, pastor, ya no doy más, quiero saber eso. Bueno, pero no lo relata Mateo ni Marcos, lo relata Juan. Vamos a Juan. Y ya vamos terminando. ¿Cuánto el Señor le está hablando en esta noche? Diga conmigo, el Señor da oportunidades. Decirle al hermano que tenés al lado, mirá las oportunidades que da Dios. Al final, Juan, al último, capítulo 21, verso 15, cuando finalmente Jesús, porque Jesús tiene sentido del humor, en todo ese tiempo que Jesús comía, hablaba con uno, se reía, ¿quién estaba ahí atrás? Pedro. Y Jesús, estaba Pedro por allá, Jesús hacía, sí, ¿qué tal? Y hablaba con otro. Y Pedro, no. Y Jesús... Y en ningún momento Jesús ignoraba que Pedro estaba pasando todo eso. Hasta que por allá el Señor le dice, Pedro, pero no lo llama aparte, adelante de todos, diga conmigo, adelante de todos. Lo tuvo que sanar. Diga conmigo, adelante de todos, el Señor me va a sanar. Juan capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, o sea, ¿con quién? Con Jesús. Y Jesús comía. Hasta le preparó en otro momento, en otro momento le preparó pescado asado. Imagínate, prendió fuego, juntó leña, le hizo pescado y lo esperó en la orilla de una playa, Jesús, resucitado. Impresionante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, acá está. Simón, imagínate Pedro, ¿no? Yo me quiero enterrar vivo ahí. Hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta a mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo quiero hacer acá un alto. Estaban todos los discípulos así. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué iba a decir Pedro? Porque todos sabían lo que estaba ocurriendo ahí.
había una persona que estaba necesitando una segunda oportunidad. Había una persona que tenía que ser sano por dentro. Había una persona que no tenía que quedar al costado del camino. Como ninguno de los que están acá adentro, el Señor quiere dejarlos al costado del camino y que no tengan su oportunidad. Y Pedro le dice la segunda vez, Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Verso 17, y le dijo la tercera vez delante de todos, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero un poquito antes dice que Pedro se puso triste porque Jesús le tuvo que preguntar la tercera vez si lo amaba. Exactamente, como muy bien, como ¿qué ocurrió? Que como Pedro lo había negado ¿cuántas veces? 3 veces a Jesús. Jesús lo está restaurando y Pedro delante de todos lo tiene que confesar su amor al Señor y su fidelidad 3 veces delante de todos. El Señor lo estaba sanando. Pero en esa confesión, en esa restauración, en esa nueva oportunidad, está relacionado con el servicio. Diga conmigo, mi oportunidad en el Señor está relacionada con el amor a su obra. Nuestra oportunidad de una vida en abundancia está relacionada con mi servicio a Dios. Porque no somos tan diferentes a Pedro. Porque dice, si me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. Si me amas, Pedro, apacienta mis corderos. Como diciendo, no te olvides de la obra. No te olvides de las almas. No te olvides que esto excede tu vida, excede la vida de los que estamos acá. Porque esto es un plan eterno de Dios que tiene un propósito maravilloso acá en este mundo y en el mundo que sigue a continuación. Apacienta mis ovejas. Fíjate que la restauración del Señor no fue solamente para que Pedro se sienta bien a partir de ese momento, sino que el sentirte bien a partir de este momento es que el Señor lo vuelve a posicionar en un propósito. Entonces nuestra salvación no es solo por nuestra salvación, sino porque Dios tiene un propósito acá con cada uno de nosotros. Apacienta mis ovejas, hermano, apacienta los corderos, apacienta, significa cuidar la obra, amar la obra de Dios, no la destruyas. Si me amás, apacienta mis ovejas. Y uno dirá, pero eso es para pastores. Te voy a decir algo. Creo que fue a fines del 2019 o principio del 2020, ya no recuerdo exactamente bien ahora. Un montón de pastores, había más de 500, más de 500, serían capaz 1000, no sé. En un teatro lleno y en Capital, un montón de pastores fuimos convocados para el lanzamiento de la última campaña del hermano Luis Palau. A fines del 2020 se tenía que dar la última campaña que el hermano Luis Palau iba a hacer. Él ya tenía un diagnóstico, venía luchando con una enfermedad. Los mismos médicos le decían que tenía ese año y después ya no había ninguna garantía. Él estaba bastante desmejorado, ya tenía sus años. Y él anheló tener su última campaña aquí en Argentina. Convocó a toda la pastoral y todos movidos por este testimonio del hermano de tantos años, por su trayectoria. Todos los que pudimos ir fuimos. Y estábamos de acuerdo con decir vamos a hacer el aguante y vamos a hacer la campaña que el hermano quiere antes de partir con el Señor. Ya iba a ser su última campaña, mirá qué hizo, hizo. Y él estando allí, y estaba empezando lo del COVID, finalmente la campaña no se pudo hacer por el tema del virus. Vinieron las restricciones y no se hizo y el hermano partió con el Señor. Pero yo recuerdo bien y nunca jamás me voy a olvidar que una pantalla gigante y había pastores famosos, pastores que no somos famosos, había de todos los pastores. Realmente convocó casi prácticamente toda la pastoral. Y él llorando leyó este texto de Marcos capítulo 16. Si me amas, apacienta mis ovejas. Y llorando le volvía a decir a los hermanos, hermano,
Si aman al Señor, apacienten las ovejas. ¿Y saben lo que yo veía? Veía a un hombre que ya no lloraba, ni se esforzaba, ni nos estaba diciendo esto porque quería dinero. No es una persona que estaba diciéndonos esto porque quería reconocimiento. Ya no es una persona que estaba diciéndonos esto en el amor de Cristo por una cuestión de lograr más nombre. O decirme, me quiero sentir realizado. Lo decía porque es una persona que conoció a Cristo. Tenía un profundo amor por las almas. Y estaba diciendo, estoy dando un gran esfuerzo por hacer la última campaña. Quiero este último año ganar más almas para Cristo, pero necesito que ustedes como pastores apacienten las ovejas. Y lo decía llorando, se lo tocó el Espíritu Santo y estábamos ahí todos medio lagrimeando. Ahora usted dirá, pero esto es para pastores, ¿qué tiene que ver conmigo, hermano? Tenés un matrimonio, apacentá el matrimonio. Tenés hijos, apacienta a esos corderitos. Hermano querido, tenés compañeros de trabajo, apacentá ahí en tus compañeros de trabajo. Llevá la luz de Cristo. Sé un buen testimonio. Vivís en un barrio, predicá de Cristo, hacé la obra, tenés discípulos. Apacentá la obra de Dios, cuidá la obra de Dios, porque todos nosotros hemos recibido un evangelio de una oportunidad nueva para vivir. Porque cada uno de nosotros ha sido perdonado de nuestros pecados. Cada uno de nosotros ha recibido el regalo inmerecido del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros en su casa, gracias a Dios, tiene una o más Biblias. Y necesitamos saber que el Señor nos ha perdonado. Necesitamos saber que el Señor ha hecho una obra tremenda con nosotros. Pero nuestro amor y nuestro respeto hacia Él tiene que ver también con un servicio a Dios que va a ennoblecer tu tarea y tu vida, que es apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Los corderos son los chiquititos, los más chiquititos, diga conmigo, los más chiquititos. Y las ovejas son las más grandecitas. Por ahí te sentís que no estás apto, por ahí te sentís débil, por ahí te sentís distraído, por ahí te sentís que no has dado a la altura. No has estado a la altura de las circunstancias, pero el Señor tiene poder para llamarte, el Señor tiene poder para revelarse, el Señor tiene poder para ungirte, el Señor tiene poder para que vos tengas todo un propósito en esta vida. Ahora está en usted si quiere aprovechar esta oportunidad o la va a dejar pasar por alto. Mira, en este mundo no hay muchas oportunidades. Si vos no tenés el dinero, si no tenés la facha, si no tenés el estudio, si no tenés lo que tenés que tener, quedás al costado del camino. En este mundo la gente es, como diría el dicho, corto mano, corto fierro, hermano. Te quedás a un costado si no das. Pero el Señor no es así. El Señor viene a tu vida y te trata de una forma personal. Te sana, te levanta, te restaura y te da un propósito. Yo no he querido desaprovecharlo y he encontrado que al entregar mi vida en pos del Señor Jesucristo, la he hallado. Y todo aquel que quiere preservar su vida para sí mismo, dice, la va a perder. Pero todo aquel que entregue su vida por causa de mí, la va a hallar. Si usted quiere saber qué ocurrió con Pedro, Pedro se volvió el líder de la iglesia. Aún Pablo estaba sujeto a Pedro, porque desde Jerusalén Pedro comandaba. Luego cuando después Jerusalén cada vez se complicó más la cosa, él fue llevado detenido, preso a Roma. Y allí en el Monte Vaticano, Pedro fue crucificado. Y él pidió, si usted alguna vez se pregunta por qué Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, porque él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Quizás en esta noche usted ahora, quizás lo pueda entender bien, por qué Pedro pidió semejante cosa. Porque no todos los días viene Jesús a buscarte y te da una oportunidad tan grande. ¿A cuántos acá el Señor lo ha venido a rescatar? ¿Cuántos acá el Señor le ha dado una oportunidad bien grande? Entonces, hermano, no te olvides. Si me amas, te dice el Señor, apacienta mis ovejas.
Si me amás, apacentá mis corderos, mi obra. No lo destruyas, no seas de esos que resta y divide, sino que tenés que sumar y multiplicar. Porque el Señor nos está viendo y Él sabe perfectamente todo lo que hay en nuestro corazón. Pero Él te levanta una y otra vez, las veces que sean necesarias, porque Él tiene un propósito grande con tu vida. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos ahí donde está y simplemente levante su mano. No hace falta más que eso. Pero lo importante es que esté su corazón. Tú eres tan maravilloso, Señor. Mira cuántos Pedros estamos en este lugar. ¿Cuántos Tomás? ¿Cuántos? Cada uno de nosotros está representado seguramente en alguno de tus discípulos. De hecho, somos tus discípulos en pleno siglo XXI. Que a veces a algunos les cuesta creer que estás vivo, a otros les cuesta orar, a otros les cuesta levantarse del pozo donde puedan estar. Señor, cada uno de nosotros tenemos características y dificultades diferentes. Pero tú eres el mismo, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Podemos confiar en ti, que tú eres un Dios personal, que tú nos visitas. Y podemos confiar, Señor, que nos has dado algo, un propósito especial y que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y el Señor te dice: apacienta mis ovejas, sumá mi obra. El Señor te dice: yo te levanto, te esfuerzo, te desafío a que puedas creer y puedas ver cosas grandes, cosas que aún podés hacer en mi nombre. Señor, más que nunca este mundo se está sumergiendo en oscuridad, en pecados, Señor, en angustias. Y más que nunca este mundo anhela ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso nosotros hoy queremos estar como en este aposento alto, pidiéndote que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, que Jesús venga y se revele vivo. Por eso te anhelamos, Señor, y queremos tener esa experiencia que tuvieron aquellos discípulos. Por eso queremos más de ti. Este es un lugar de búsqueda. Este es un lugar para no estar, Señor, cómodos, sino que es un lugar donde tenemos que ser confrontados contigo, Señor.